Me dijo que ya no era bienvenida. Lo dijo delante de todos, con voz firme, sin titubeos, sin siquiera mirarme a los ojos. Supe que lo decía en serio cuando tomó la bolsa de basura donde había metido mis cosas y la arrojó al porche. En la sala. Mis nietos me miraban en silencio. El pequeño aún sostenía la taza de leche caliente que yo misma le había preparado minutos antes. La mayor tenía los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Y ahí estaba yo, con mis zapatos de casa, un delantal manchado con salsa y las manos temblando sin saber si por rabia, tristeza o vergüenza. No dije nada. No tenía palabras. Solo sentí la punzada en el pecho, esa que llega cuando todo lo que construiste se derrumba de golpe. Mi hija Verónica, la misma a la que crié sola, la que dormía abrazada a mi cintura en los días de tormenta, la que cuidé cuando tuvo fiebre de niña, me estaba echando de su casa como si fuera una carga, una intrusa. Daniel, su esposo, ni siquiera levantó la vista de su celular. Y yo simplemente me fui. Recogí la bolsa. Ni siquiera revisé si todo estaba dentro. No habría servido de nada. Salí y cerré la puerta sin hacer ruido, como quien quiere desaparecer sin molestar. Caminé hasta la calle y con cada paso los recuerdos me golpeaban como una lluvia helada. Las noches sin dormir cuando Verónica era bebé. Los cumpleaños en los que me las arreglaba con lo poco que tenía para que ella sintiera que tenía el mundo. Los años que pasé trabajando como cocinera en la escuela del barrio, guardando cada centavo para su uniforme, su merienda, su futuro. Todo eso, al parecer, no contaba ya. Me senté en la parada del autobús, aunque no tenía idea a dónde ir. En la bolsa solo tenía un par de mudas de ropa, mis lentes y una caja pequeña con mis documentos. El resto, mi vida entera, se había quedado atrás, en esa casa en la que ya no era bienvenida. La noche caía y el aire olía a sopa recién hecha en las ventanas de otras casas. Cerré los ojos, intentando no llorar. No por mí, sino por los niños. ¿Qué pensarían al ver a su abuela así? ¿Qué heridas les dejaría esa escena? Al final tomé el primer autobús que pasó. Me bajé en una zona tranquila, cerca del parque donde solía llevar a Verónica cuando era niña. Ahí había una pensión modesta, la misma donde viví antes de mudarme con ellos. Toqué la puerta y, para mi sorpresa, la dueña todavía me recordaba. Me dio un cuarto sencillo, con una cama angosta y una ventana que daba al patio trasero. Me senté al borde del colchón, sin desvestirme. Encendí la lámpara y saqué de la bolsa un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Ahí estaban las recetas que escribí durante toda mi vida. Mi letra antigua, con manchas de harina, y anotaciones, como añadir más azúcar si es para Vero, o a Tomás le gusta con nuez moscada. Lo abracé contra el pecho y lloré. Lloré en silencio, como tantas otras veces en la vida. Porque una madre llora en silencio para no preocupar. Porque una mujer como yo está acostumbrada a tragar las penas sin hacer ruido. Pero esa noche algo cambió. Esa noche, en Milnetimers, medio del dolor, algo se rompió. O quizás algo despertó. No podía seguir así. No después de todo lo que di. No después de haberme dejado borrar por años, de haber aguantado desplantes, miradas de lástima, decisiones tomadas sin consultarme, como si yo no existiera. Me negaron incluso mi lugar como abuela. Me llamaban solo cuando necesitaban que cuidara a los niños, que cocinara, que limpiara. Pero cuando hablaba, nadie escuchaba. Cuando opinaba, me callaban con sonrisas forzadas. Al día siguiente me desperté, temprano como siempre. Hice café con lo poco que tenía y salí a caminar. Pasé por la escuela donde trabajé 20 años.
una profesora me reconoció y me abrazó. Me dijo que extrañaban mis guisos, mi paciencia, mi risa. Fue como un bálsamo. Luego pasé por la plaza y vi a doña Elena, la vecina que me regalaba plantas. Me saludó con alegría, como si el tiempo no hubiera pasado. Entonces lo supe, no estaba sola. Quizás mi hija me había echado, pero yo no estaba sola. Esa noche me senté con mis documentos. Tenía guardadas copias de todo. La escritura de la casa, porque aunque estaba a nombre de Verónica, yo había pagado la mitad cuando la compramos. Los recibos de los depósitos que hice desde mi cuenta, las transferencias. Había confiado, en ella sí, pero también me había protegido por si acaso. Y ese acaso había llegado. Consulté a un abogado del centro comunitario. Me escuchó sin interrumpir, revisó los papeles y tras unos minutos de silencio, me miró serio y dijo: «Tiene razón, señora Rosa. Usted tiene derechos aquí. Podemos actuar». No sentí alegría. Sentí calma. Una calma nueva, como si por fin hubiera respirado después de años conteniendo el aire. No quería venganza. Quería justicia. Quería recuperar mi lugar, no solo en esa casa, sino en mi propia historia. Ya no iba a ser invisible. Ya no iba a pedir permiso para existir. Esa misma semana cancelé mi tarjeta adicional en la cuenta conjunta. Llamé a la compañía eléctrica y al gas. Retiré mi nombre de los contratos. Dejé de cuidar a los niños sin aviso. No respondí mensajes. No fui cuando me llamaron para ayudar. Guardé silencio. Pero esta vez no fue por resignación. Fue por estrategia. Mientras tanto, desde la pensión, empecé a tejer. Siempre tejía cuando necesitaba pensar. Hice un suéter rojo para el pequeño y una bufanda azul para la mayor. Lo hice sin saber si algún día podría dárselos, pero necesitaba recordar que aún era abuela, aunque me hubieran arrancado ese título. Los días pasaban y supe, por doña Elena, que en la casa ya no había quien cocinara, que los niños lloraban, que Verónica se notaba estresada. Daniel incluso fue visto saliendo tarde, molesto. Las cosas empezaban a desmoronarse, como una torre mal armada. Yo solo observaba desde lejos, tomaba notas, preparaba el terreno. No iba a gritar, iba a actuar, no iba a rogar, iba a demostrar, porque esta vez la historia no iba a repetirse. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. En la pensión, la rutina era predecible. Los mismos pasos por el pasillo de madera crujiente, los saludos breves de los otros inquilinos y el sonido apagado del televisor viejo en la sala común. Pero dentro de mí, nada estaba en calma. Cada noche, mientras tejía en la pequeña silla junto a la ventana, repasaba una y otra vez los últimos meses, buscando las señales que había ignorado. Verónica ya no me abrazaba como antes. Su tono se volvió áspero, impaciente. Y Carmen, la madre de Daniel, esa mujer con perfume caro y lengua afilada, no perdía oportunidad de recordarme que yo era solo la suegra, como si esa palabra me quitara el derecho a tener voz en mi propia familia. Recordé una escena en especial. Fue el día del cumpleaños de Selena, mi nieta. Yo había preparado un pastel de 3 leches, su favorito. Pasé la mañana cocinando con amor, decorándolo con fresas frescas. Pero cuando lo llevé al comedor, Carmen ya había traído uno de una pastelería cara. «Esto es lo que comen los niños ahora», dijo con desdén, mientras empujaba el mío al fondo de la mesa. Nadie dijo nada. Verónica fingió no ver. Los niños, confundidos, comieron en silencio. Ese fue el día que algo dentro de mí se apagó. Y aún así, me quedé. Porque las abuelas hacen eso, se tragan el orgullo por amor. Pero ya no más, sí me te cierto. La tercera semana lejos de la casa, recibí un mensaje de Verónica. Era corto, frío. Solo decía:
Necesitamos que cuides a los niños este viernes. Carmen tiene cita médica. Avísame. Ni siquiera un saludo, ni una disculpa, ni una pregunta por cómo estaba, como si nada hubiera pasado, como si aún me tuvieran a su disposición. No respondí. Horas después llegó otro mensaje. ¿Vas a venir o no? Seguí en silencio. Al día siguiente alguien tocó la puerta de mi habitación. Era doña Clara, la dueña de la pensión. Tenía una carta en la mano. «Esto es para usted», lo dejó una niña hace un rato. Era una hoja doblada en 4, con la letra infantil de Selena. Decía: «Abuela, te extraño. Mamá está rara. Papá grita mucho. ¿Vas a volver? Hoy soñé contigo. Te quiero mucho». Las lágrimas me nublaron la vista. Apreté la carta contra el pecho y sentí que el corazón se me partía en 2. No por mí, por ella. Porque los adultos a veces jugamos juegos sucios y olvidamos que los niños sienten, que los niños observan. Me senté y le escribí una respuesta, breve, dulce, con dibujos de flores. «Yo también te extraño, mi amor. Pronto nos veremos. Eres mi corazón. Cuida a tu hermanito y recuerda que la abuela siempre está contigo». No la envié. No podía. No sin que Verónica lo usara en mi contra. Sabía cómo era. Sabía que era capaz de manipular hasta el cariño de sus propios hijos para mantener el control. Así que guardé la carta en el cuaderno de recetas. Esperaría el momento correcto. Mientras tanto, seguí con el abogado. Él me ayudó a redactar una notificación formal, donde se exigía una revisión del acuerdo de propiedad. También se mencionaban los años de convivencia, la inversión económica que hice en la casa y los aportes constantes al mantenimiento del hogar. Fue enviada por correo certificado. Teníamos pruebas, recibos, incluso testigos. Vecinos que sabían cómo llegué ahí con maletas y cómo, por años, fui el sostén invisible de esa casa. Verónica la recibió un martes. Me lo confirmó el abogado. Ese mismo día me llamó. No contesté. Después escribió: «¿Qué significa esto, mamá? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No te basta con lo que te dimos? Me bastaba, sí. Me bastaba el desprecio. Me bastaba el olvido. Me bastaba el haber sido tratada como una sirvienta sin sueldo, sin derechos, sin afecto». No respondí, porque ya no era mi papel explicar lo que ella debería haber entendido desde siempre. Días después, supe que Daniel se había ido de la casa por una semana. Una vecina me dijo que lo vio en casa de su madre. Al parecer, la tensión había escalado. Verónica estaba sola con los niños. Los llevaba tarde al colegio. Olvidaba recogerlos. Una profesora incluso llamó al número de emergencia, que aún era el mío. Cuando atendí, escuché la voz de Selena. «¿Abuela?» «Sí, mi amor». «Mamá no llegó. ¿Puedes venir?» Se me heló la sangre. Quise salir corriendo, pero supe que no debía. «Estoy con una amiga lejos, mi cielo, pero todo estará bien. ¿Puedes esperar un poquito?» «Sí, pero me da miedo». Llamé a un taxi y lo envié al colegio. Pedí que dejaran a Selena y su hermanito en casa de la vecina, doña Tere, una mujer confiable. Luego llamé al abogado. Esto ya no era solo emocional, era negligencia. Tomamos nota de todo. Verónica volvió a escribirme, esta vez más agresiva. «¿Vas a quitarme la casa ahora? ¿Vas a poner a los niños en mi contra? Eres una vieja malagradecida». No respondí. El abogado preparó una audiencia preliminar. En ella se plantearía una mediación. Verónica fue notificada. Estaba furiosa. Incluso llamó a mi hermana, a mis primas, diciendo que yo estaba loca, que quería robarle su hogar. Pero no contaba con que ellas sabían la verdad, que me habían visto llegar a esa casa con maletas.
que sabían que vendí mi joyería para ayudar con la hipoteca, que doné mis ahorros para pagar la entrada. Mientras todo eso ocurría, Carmen también cayó. Resultó que, mientras yo cocinaba, limpiaba y cuidaba, ella vivía a cuerpo de reina. Iba al salón 3 veces por semana, compraba perfumes carísimos, se metía en decisiones que no le correspondían. Cuando Verónica se vio sola, le pidió ayuda. Y Carmen, claro, se negó. Yo ya hice mi parte, querida. Ahora resuelve tú. El castillo se derrumbaba, ladrillo por ladrillo. Pero lo más fuerte llegó un domingo. Toqué a la puerta de la casa. Llevaba una carpeta en la mano. No había avisado. Quería verla a los ojos. Me abrió Selena. ¡Abuela! Y se me lanzó al cuello. Su hermano también vino corriendo. ¿Viniste a quedarte? Solo vine a hablar. Verónica apareció en el pasillo, pálida, ojerosa, con el cabello hecho un desastre. ¿Qué haces aquí? Vengo a recordarte quién soy. No tienes derecho. Tengo papeles que dicen lo contrario. Le mostré la carpeta. Se la arrebató con rabia. La abrió. Sus ojos se movieron rápido. Reconoció los recibos, los depósitos, las firmas. Esto no prueba nada, dijo. Prueba que existo, que aporté, que merezco respeto, que esta casa también es mía. Te vas a arrepentir. No más de lo que ya me arrepiento de haberte criado sin enseñarte lo que significa gratitud. Ella me miró como si no me reconociera. Y quizá, en ese momento, no me reconocía, porque ya no era la mujer callada, servicial, que lavaba los platos mientras tragaba lágrimas. Era otra. Era yo, pero despierta. Selena me tomó la mano. ¿Vas a volver? Verónica la fulminó con la mirada. Ve a tu cuarto. Pero ella no se movió. Si la abuela no puede venir, yo me voy con ella. Fue como un trueno en la sala. Verónica se quedó sin habla. Yo, en cambio, sonreí por dentro. No por placer, sino por justicia. Por sentir que por primera vez alguien veía lo que yo valía. Me fui, sin gritar, sin escándalo, pero con la cabeza en alto. La guerra apenas comenzaba, pero yo ya había ganado algo mucho más valioso. Mi voz. Esa noche dormí con una calma que no recordaba haber sentido en años. No porque hubiera ganado algo, sino porque había recuperado algo que me arrancaron lentamente durante años. Mi voz. Y a la mañana siguiente, al ver la luz filtrarse por las cortinas de aquella pequeña pensión, supe que lo peor estaba por venir, pero también que yo ya no tenía miedo. El abogado que me ayudaba, el señor Rivas, era un hombre mayor, sereno, con ojos que habían visto demasiadas injusticias. Me escuchaba sin interrumpirme, tomando nota de cada detalle. Cuando le entregué las copias de los depósitos bancarios, los recibos de compras que hice para la casa y las fotos antiguas donde aún aparecía la fachada con mi nombre en la placa de registro, me miró y dijo: «Esto no es solo una disputa familiar, señora Estela. Esto es una historia de invisibilización y vamos a revertirla». La audiencia preliminar se fijó para el viernes. Era, en teoría, una instancia de mediación, pero sabíamos que era mucho más. Yo no quería arrebatarle nada a mi hija, solo quería justicia. Verónica estaba intentando quedarse con todo, como si yo nunca hubiera existido, como si mis años de sacrificio no hubieran valido nada. Doña Rosario, la dueña de la pensión donde me hospedaba, se ofreció como testigo. Ella había sido la primera en escucharme llorar cuando llegué con la maleta en la mano, la que me ofreció una taza de té y me dejó quedarme aún sin saber si podría pagar la semana completa. También sería importante el testimonio de la profesora de Selena, quien había notado cambios en la niña desde que fui expulsada de la casa. Los días pasaban lentos.
Cada noche repasaba lo que diría, las pruebas que mostraría, los silencios que había soportado. En uno de esos días recibí un mensaje de Daniel. No era largo, pero me estremeció. Mamá, no entiendo por qué llegamos a esto. Sé que no he estado presente como debería, pero siento que algo está mal. Verónica no está bien. Selena llora por las noches. Carmen apenas me habla. Dime si hay algo que no sé. Dime si esto tiene arreglo. Lo leí una y otra vez. Daniel siempre fue el más tranquilo, el que mediaba, pero también el que evitaba los conflictos a toda costa. Quizás por eso permitió que Carmen tomara el control de todo, incluso de él mismo. No respondí. No aún. No podía darle respuestas sin actos concretos. El viernes llegó. Me vestí con mi mejor ropa. No porque quisiera impresionar, sino porque sabía que el mundo suele juzgar a las mujeres como yo por su apariencia. Llevaba un vestido lila, sobrio, unos pendientes antiguos de mi madre y el cabello recogido con esmero. Me miré al espejo antes de salir. No vi a una víctima, vi a una mujer que había callado demasiado, pero que había vuelto para recuperar lo que era suyo. Al llegar al juzgado, vi a Verónica con Daniel. Ella llevaba gafas oscuras y el ceño fruncido. Daniel evitaba mirarme, pero lo más llamativo fue su silencio. No gritó, no me insultó. Solo se sentó al lado de su hermano, apretando el bolso con fuerza. El abogado de ella, un joven con aire arrogante, hablaba por ella. La audiencia comenzó. El juez era un hombre de voz grave, con experiencia. Escuchó pacientemente las dos partes. Mi abogado expuso los años de convivencia, las contribuciones económicas, las pruebas documentales. También mostró fotografías antiguas y explicó cómo, aunque la casa estuviera a nombre de Verónica, yo había financiado gran parte de su adquisición y mantenimiento. Entonces, algo sucedió. Mientras el juez revisaba los documentos, Verónica murmuró algo a su abogado. Él asintió y pidió permiso para hablar. Lo que dijo me heló la sangre. Mi clienta afirma que todo lo que su madre hizo fue por voluntad propia, que nunca hubo un acuerdo formal, que vivía allí por caridad y que las transferencias que realizó fueron regalos de madre a hija. El juez me miró, esperando mi reacción. Mi abogado me hizo una señal para que me mantuviera tranquila. Yo respiré hondo, contuve la rabia y pedí permiso para hablar. «Señoría», dije con voz firme, «si usted revisa los mensajes que traje impresos, verá cómo Verónica me pedía dinero cada mes para la hipoteca. No como un favor, sino como una obligación. Tengo también audios donde me amenaza con echarme si no sigo pagando. No eran regalos. Era el precio de permanecer en la casa que yo ayudé a construir con mis manos». Entregué una carpeta con capturas, audios y extractos bancarios. El juez los revisó detenidamente. El abogado de Verónica intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. «Son pruebas válidas y muestran un patrón preocupante». Verónica empezó a respirar con fuerza. Se quitó las gafas y me miró con odio. Daniel, en cambio, parecía confundido, como si todo ese tiempo hubiera vivido en una burbuja. La audiencia fue suspendida para una revisión más profunda del material. No habría resolución ese día, pero el juez ordenó una medida cautelar. Verónica no podría disponer de la casa hasta nuevo aviso. Eso significaba que no podía venderla ni desalojar a nadie más. Al salir del juzgado, Daniel se me acercó. Por fin, me miró a los ojos. «¿Es todo cierto, mamá?» «Más de lo que imaginas». «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque nunca preguntaste». Esa noche Selena me llamó. Había conseguido mi número a través de su profesora. Su voz temblaba. «Abuela, ¿vas a volver a casa?» «Todavía no, mi amor. Papá y mamá pelean todo el tiempo.
Yo solo quiero que vengas a leerme cuentos como antes. Lloré en silencio. No por tristeza, sino por amor. Porque esa niña, tan pequeña, tan clara, había visto lo que otros no. Ella era mi esperanza, mi semilla de futuro. Los días siguientes, el caos empezó a crecer. Supe por doña Rosario que Verónica había tenido un ataque de nervios en casa, que gritaba por las noches, que Carmen había abandonado el hogar, llevándose solo una maleta, y que Daniel estaba durmiendo en el sofá. No celebré nada, solo observé, desde la distancia, como quien vigila un incendio desde la colina. Sabía que no era yo quien había encendido el fuego. Solo me había apartado antes de ser consumida por él. Faltaban aún pasos, pruebas, testimonios, pero ya no me temblaban las manos. Ahora era yo quien escribía la historia. Las semanas siguientes fueron como una tormenta que no cesaba. El proceso legal avanzaba y cada nueva prueba que presentábamos desarmaba un poco más la fachada que Verónica había construido durante años. Lo más revelador fue cuando logramos acceder a los correos electrónicos que ella había enviado a una amiga, donde describía cómo había convencido a Carmen de que la casa era solo suya y cómo la vieja, yo, no merecía ningún reconocimiento. El lenguaje era cruel, humillante. El juez los aceptó como evidencia de intención. Mientras tanto, mi relación con Daniel comenzó a sanar lentamente. Él empezó a visitarme en la pensión. Al principio llegaba con cautela, como si no supiera bien qué esperar. Pero cada vez se quedaba más tiempo, preguntando por mis recetas, recordando historias de cuando eran niños, hablando de Selena. «Mamá, ¿crees que todo esto se pueda arreglar algún día?» «No sé, hijo. Pero a veces lo que se rompe malintencionadamente no se repara, se transforma». Un día, durante una de sus visitas, Daniel confesó algo que me tomó por sorpresa. «Verónica está siendo investigada por evasión fiscal. Parece que los pagos que tú hacías para la casa los reportaba como donaciones, sin declarar los ingresos. Hay un contador involucrado, y también hay cuentas a nombre de Carmen que no cuadran». Esa información fue un terremoto. No solo confirmaba que había algo sucio detrás del desprecio que me mostraron, sino que habría la posibilidad de una investigación más amplia. El abogado Rivas se encargó de notificar a la fiscalía. Lo que había empezado como un caso de derechos familiares estaba tomando proporciones mayores. Selena seguía llamándome por las noches. Me contaba cómo su madre se encerraba en su habitación a llorar, cómo Carmen no volvía desde hacía días y cómo Daniel intentaba sostener la casa sin saber cómo hacerlo. Yo la escuchaba con el corazón apretado. A veces quería correr a abrazarla, pero sabía que no podía entrar en esa casa. No aún. La tercera audiencia fue decisiva. El juez, con tono severo, declaró que existían suficientes pruebas para considerar que mi presencia en la casa no fue por caridad, sino como parte de un acuerdo no escrito pero evidente, de convivencia y copropiedad. Ordenó una evaluación patrimonial y citó a testigos clave. También determinó que Verónica debía abstenerse de hablar conmigo directamente o por medio de terceros. La medida fue un alivio. Doña Rosario me acompañó a declarar. Su testimonio fue simple pero poderoso. Relató cómo llegué aquella noche, rota, con una maleta y los ojos llenos de vergüenza. Contó cómo intenté pagarle, aunque no tenía nada, y cómo cada noche lloraba en silencio para que Selena no me oyera. La profesora de Selena también declaró. Describió cómo la niña se volvió más retraída desde que fui expulsada, cómo se negaba a participar en actividades y cómo un día le confesó: «Extraño a mi abuela, ella era mi hogar». El silencio en la sala fue total. Verónica no levantó la vista. Daniel tenía los ojos llenos de lágrimas.
Yo solo apretaba las manos para no quebrarme ahí mismo. Al salir del juzgado, algo insólito ocurrió. Carmen me estaba esperando en la acera. Llevaba gafas oscuras y una bufanda que le cubría medio rostro. Parecía agotada. Me miró un instante y dijo: «No me odie, señora Estela». Yo solo me dejé llevar. Pensé que estaba protegiendo a mi familia. Pero Verónica nos envolvió a todos. «Lo que pensaste ya no importa, Carmen. Lo que hagas de ahora en adelante sí». Y me dio un sobre. Dentro había una copia de unos estados de cuenta. Había movimientos sospechosos, transferencias cruzadas y una lista de gastos hechos con mi dinero, pero bajo el nombre de Carmen. Compras que nunca autoricé, viajes que nunca hice. El abogado Rivas casi no podía creerlo. «Esto podría hundirlas del todo», dijo. «Si esto llega a la fiscalía, el caso se convierte en penal. ¿Estás segura de querer seguir? No estoy buscando venganza, pero tampoco puedo permitir que me sigan robando la vida, que paguen las consecuencias, todas». Entonces empezó una nueva etapa, la de la restitución. El juez ordenó una medida provisoria de cohabitación bajo supervisión, es decir, me permitían regresar a la casa, pero con visitas supervisadas por un funcionario designado, hasta que se resolviera el litigio de propiedad. Yo dudé. ¿Volver? ¿A ese espacio donde me humillaron? Pero fue Selena quien me convenció. «Abuela, por favor, vuelve, aunque sea solo un ratito. La casa sin ti no es un hogar». Y volví. No como una sombra ni como una invitada. Volví como lo que era, parte fundacional de ese lugar. Cuando crucé la puerta, Verónica no estaba. Daniel y Selena me recibieron. La niña corrió a mis brazos como si el tiempo se hubiera congelado. Me llevó a su habitación, me mostró dibujos nuevos y sacó de debajo de la cama una caja con cosas mías que había escondido. Un pañuelo, una cuchara, un libro. Los escondí para que nadie los tirara. Yo sabía que ibas a volver. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. No era el mismo de antes, pero me bastaba. Dormí abrazando una foto de mi esposo, recordando cómo construimos cada ladrillo de esa casa. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había espacio para la esperanza. A la mañana siguiente, Verónica regresó. Entró como una tormenta. Me miró fijamente, sin decir una palabra. Durante minutos solo se oía el tic-tac del reloj de la cocina. Luego soltó. «¿Cómo te atreves? Esta sigue siendo mi casa». «No, hija. Esta es nuestra historia. Tuya, mía y también de tu hija. Y no voy a desaparecer más». Ella no respondió. Solo subió las escaleras y azotó la puerta. Pero el golpe ya no me hizo temblar, porque ya no tenía poder sobre mí. Lo que siguió fueron días tensos pero reveladores. Empezaron a salir más pruebas, más testimonios. El juez pidió una tasación completa de la propiedad y suspendió a Verónica. Cualquier acto administrativo hasta nueva orden. El abogado Rivas estaba seguro. Íbamos rumbo a una sentencia favorable. Incluso se abría la posibilidad de que yo fuera indemnizada por años de contribuciones no reconocidas. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, Daniel se me acercó. Tenía algo en las manos. Era una vieja carpeta que encontró en el altillo. Dentro estaban los planos originales de la casa, las facturas de materiales y una hoja escrita por mi esposo, donde decía: «Esta casa es para Estela, para que nunca le falte un techo. Lo firmo con mi puño y corazón». Lo leí con un nudo en la garganta. Esa hoja valía más que 1000 escrituras, porque hablaba del amor, del compromiso, del verdadero hogar. Faltaba poco para la resolución final, pero yo ya sabía que pase
Lo que pase, había recuperado lo esencial: mi dignidad, mi voz y el derecho a no ser borrada. El ambiente en la casa era denso, como si cada rincón estuviera saturado de palabras no dichas, de resentimientos acumulados durante años. Verónica ya no intentaba ocultar su desprecio. Caminaba por los pasillos como si pisara territorio enemigo, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había una chispa de rabia contenida. Pero no me amedrentaba, ya no. La supervisora asignada por el juez venía 2 veces por semana, tomaba notas, conversaba con cada uno de los miembros del hogar y evaluaba la convivencia. Al principio, Verónica intentaba comportarse como si todo fuera normal, pero su fachada se fue agrietando rápido. Un día, en medio del almuerzo, Selena me pidió que le sirviera más sopa. Verónica explotó. ¿Ahora también la prefieres? ¿A ella antes que a mí? ¡Qué bonito, Selena! ¡Qué lealtad la tuya! «Mamá, ya basta», gritó Daniel golpeando la mesa. «No es culpa de mi madre que tú hayas tomado malas decisiones. Ya basta de culpar a todos, menos a ti». La supervisora anotó cada palabra. No dijo nada, pero su rostro hablaba por sí solo. Después de ese incidente, se aceleraron las decisiones judiciales. El juez autorizó una separación provisional de ambientes. Yo ocuparía la planta baja, mientras que Verónica y Carmen permanecerían en la superior. Daniel y Selena podrían moverse libremente. Aquel gesto fue simbólico pero potente. Era como declarar que, al menos en parte, yo había recuperado mi espacio. Empecé a decorar una pequeña sala. Rescaté manteles que había tejido años atrás y colgué una foto de mi esposo en la entrada. El hogar estaba volviendo a ser mío, ladrillo por ladrillo. Una noche, mientras Selena y yo veíamos una película antigua, ella me preguntó en voz baja: «Abuela, ¿tú crees que mi mamá te va a perdonar algún día?» «No lo sé, mi amor. Pero no vine buscando perdón. Vine a recuperar mi lugar. Y a ti. Yo también quiero recuperarte. Siempre». Sus palabras me dieron fuerzas, porque a pesar del dolor, de las traiciones, ella era el vínculo que lo justificaba. Todo. La niña que había crecido con mis cuentos, mis canciones, mis caricias. Ella era la razón por la cual no me rendía. Días después, sucedió algo inesperado. Carmen desapareció. Nadie sabía de ella. Verónica intentaba contactarla, sin éxito. Y Daniel sospechaba que se había ido del país. Pero lo que no sabían era que Carmen me había dejado una carta antes de huir. La encontré deslizada bajo mi puerta. «Estela, no merezco tu perdón y no lo busco. Me equivoqué. Me dejé arrastrar por la ambición, por el miedo y por una mujer que nos manipuló a todos. Me voy porque no soporto la vergüenza. Pero dejo algo que puede ayudarte. Revisa la caja de té verde que está en el fondo del armario de la cocina. Ahí encontrarás lo que Verónica nunca quiso que nadie viera. Perdóname si puedes. Carmen». Corrí a la cocina. La caja estaba ahí, vieja, polvorienta. Dentro, encontré varios documentos. Extractos bancarios, recibos de depósitos a nombre de mi esposo y un testamento que no conocía. Estaba fechado 1 año antes de su muerte y decía claramente que me dejaba el 60% de la propiedad de la casa, además de una suma de dinero que jamás recibí. Llamé a Rivas de inmediato. Cuando leyó el testamento, su cara se iluminó. «Esto cambia todo. No solo confirma tu derecho a la propiedad, sino que muestra que hubo ocultamiento intencional de documentos. Esto es grave, Estela, muy grave». La siguiente audiencia fue explosiva. Presentamos el testamento, las pruebas entregadas por Carmen y un informe de la supervisora donde señalaba el constante hostigamiento por parte de Verónica hacia mí. El juez pidió silencio. Revisó los papeles durante minutos eternos y luego habló. «A la luz de las nuevas pruebas,
se suspende inmediatamente el control que Verónica ejerce sobre el hogar. Se otorga a Estela la administración compartida con Daniel y se inicia una investigación por ocultamiento de documento legal. Verónica gritó, lloró, intentó culpar a Carmen. Dijo que no sabía nada del testamento, que todo era una trampa, pero nadie la creyó. Su máscara se resquebrajó ante todos. Después del juicio, Daniel me abrazó por primera vez en años. Lloró en mi hombro, como cuando era un niño. Perdón, mamá. Perdón por haber dudado de ti. Ya no importa, hijo. Lo importante es que estamos aquí. Los medios locales empezaron a interesarse en el caso. Un periodista tocó la puerta y pidió entrevistarme. Rechacé. No quería exposición, solo justicia. Pero Rivas me dijo algo que me hizo reflexionar. Estela, si cuentas tu historia, muchas otras mujeres en tu situación van a sentirse validadas. Vas a ser una voz para todas esas madres y abuelas que fueron echadas de su propia historia. Y lo hice. Con la voz temblorosa pero firme, relaté todo, desde las noches frías en la pensión hasta las batallas en los tribunales. Hablé del dolor, de la traición, pero también de la dignidad recuperada. La entrevista se volvió viral. Recibí cartas de mujeres de todo el país, agradeciéndome. Me llamaban la abuela de la justicia. Verónica, en cambio, se aisló por completo. No bajaba al comedor, no hablaba con nadie. Una tarde se fue sin avisar. Dejó una nota para Daniel. No tengo fuerzas para seguir en esta casa. Todo lo que creí que era mío se desmoronó. Mamá ganó. Dile a Selena que la quiero. Y que algún día, cuando entienda todo, quizás me perdone. No sentí alegría por su partida. Sentí lástima. Porque lo perdió todo por quererlo todo para sí misma. Por negar amor, lealtad y verdad. Con el tiempo la casa se transformó. Pintamos las paredes, abrimos las ventanas y dejamos entrar la luz que por tanto tiempo había sido bloqueada. Selena me ayudó a plantar flores en el jardín. Daniel comenzó a cocinar conmigo los domingos. Recuperamos las tradiciones que el rencor había sepultado. Un día, mientras organizábamos unas cajas en el altillo, Daniel encontró una grabadora antigua. Al reproducirla, escuchamos la voz de mi esposo. Estela, si estás oyendo esto, es porque ya no estoy. Solo quiero que sepas que todo lo hice pensando en ti. Esta casa es tu refugio, tu herencia. Cuida de Daniel, cuida de nuestra familia. Nunca permitas que te quiten lo que construimos juntos. Lloramos los tres, porque esas palabras eran un cierre, una bendición, una reafirmación de que, pese a todo, el amor verdadero siempre deja huellas que el tiempo no borra. Faltaban pocos días para la sentencia final, pero, en mi corazón, ya sentía que había ganado. El día de la audiencia final llegó con un sol pálido, como si el cielo mismo se preparara para un desenlace que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Entré a la sala con paso firme, aunque mi corazón latía con la mezcla inconfundible de nervios y esperanza. Daniel estaba a mi lado, con una mirada que reflejaba tanto cansancio como renovada confianza. Selena, sentada en el fondo, jugaba con su collar, pero sus ojos no perdían detalle. Verónica llegó tarde, con su rostro pálido y su semblante rígido, como si ya hubiera aceptado su derrota, aunque por orgullo no lo reconocería. El juez tomó su asiento, golpeó el martillo y comenzó la sesión. Las pruebas que presentamos en la audiencia anterior se complementaron con nuevos documentos y testimonios que Carmen, desde su exilio, había enviado a nuestro abogado. Aquellas cartas anónimas, recibos bancarios y mensajes de texto evidenciaban un entramado de mentiras y manipulación, donde Verónica y Carmen
Habían intentado apropiarse de la herencia de mi esposo y excluirme de la familia, como si mi presencia fuera un obstáculo para sus ambiciones. Verónica, al escuchar las acusaciones, intentó defenderse con vehemencia, pero su voz temblaba y sus argumentos carecían de sustento real. Daniel tomó la palabra en un momento crucial, con la madurez que había adquirido tras años de enfrentamientos y decepciones. Señoría, mi madre siempre estuvo allí para nosotros. Nos cuidó, nos educó, y cuando no estuve a su lado, el vacío fue enorme. Pido justicia no solo por ella, sino por todo lo que representó para esta familia. Las palabras de Daniel resonaron en la sala, y Selena asintió discretamente, dejando claro que el apoyo de la nueva generación era un pilar fundamental para reconstruir lo destruido. El juez solicitó un receso, y durante ese tiempo pude sentir cómo el peso de años de dolor comenzaba a transformarse en una luz tenue de esperanza. Cuando volvimos, el magistrado dictó la sentencia. Se reconocía oficialmente mi derecho a la propiedad y la administración de la casa, y se ordenaba una reparación económica por los daños emocionales y materiales sufridos. Además, se estableció una mediación obligatoria para mejorar las relaciones familiares y garantizar el bienestar de Selena. Salí del tribunal con una mezcla de alivio y tristeza. No era la victoria de una guerra, sino el comienzo de una reconstrucción. Verónica, por su parte, salió sin mirar atrás, consciente de que había perdido más que una disputa legal. Los días siguientes fueron de ajustes y silencios. Daniel y yo trabajamos juntos para reparar no solo la casa, sino también los lazos que el resentimiento había desgastado. Selena se convirtió en mi cómplice, la voz joven que rompía el silencio con preguntas inteligentes y críticas constructivas. Una tarde, mientras ordenábamos las habitaciones, Selena me confesó: «Abuela, entiendo ahora por qué luchaste tanto. No solo por la casa, sino por nosotras, por mantenernos unidas». Su sinceridad me conmovió profundamente. En ese instante supe que el ciclo de exclusión y olvido podía romperse, y que el futuro, aunque incierto, tenía espacio para el perdón y la verdad. La reconciliación con Daniel fue lenta, pero sincera. Empezamos a compartir momentos simples, desayunos, caminatas, conversaciones que antes parecían imposibles. Verónica, sin embargo, eligió el silencio y el distanciamiento. Decidió mudarse a otra ciudad, dejando atrás la familia que había intentado controlar. En medio de este proceso, recibí una invitación inesperada. Un programa de televisión local quería contar mi historia para inspirar a otras mujeres que, como yo, habían sido invisibilizadas y humilladas. Dudé, pero acepté, convencida de que nuestra experiencia podía ser una luz en la oscuridad de muchas. La entrevista fue intensa. Con voz firme, relaté cada capítulo de mi lucha. La humillación, la estrategia silenciosa, la búsqueda de justicia y la reconstrucción emocional. Las reacciones no se hicieron esperar. Mensajes, llamadas y cartas llegaban de todas partes, muchas de mujeres que sentían que finalmente alguien hablaba por ellas. El apoyo de la comunidad me fortaleció y me recordó que la dignidad es un derecho inalienable, no una concesión. Selena, viendo la respuesta de la gente, me dijo: «Abuela, estamos haciendo historia juntas». Así fue. La casa volvió a ser un refugio, un símbolo de resistencia y amor. La relación con Daniel mejoró, basada en el respeto mutuo y la honestidad. Con Selena la complicidad creció cada día, siendo ella la esperanza que me impulsaba a seguir adelante. Una tarde, mientras compartíamos té en el jardín, Daniel me entregó un sobre. Dentro había una carta manuscrita por Verónica. «He cometido errores», decía,
pero espero que algún día podamos sanar. Gracias por no rendirte. No había promesas, solo un gesto de humanidad. Lo acepté con calma, consciente de que el perdón es un proceso que no se impone, sino que se gana. El ciclo se cerraba, no con un acto grandioso, sino con la reconstrucción de lo auténtico, la verdad, el respeto y el amor renovado. Y aunque las heridas seguían ahí, ahora tenían la oportunidad de sanar. La vida me enseñó que no siempre ganamos la batalla en el campo de batalla, pero sí en la paz que construimos después. Y esa paz era mía, para siempre. El tiempo siguió su curso implacable, y con él, la calma que habíamos construido en medio del caos comenzó a asentarse en nuestras vidas. No fue un cambio repentino ni milagroso, sino una transformación lenta, casi imperceptible, que se filtraba en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio compartido. Aquel día, mientras el sol caía con suavidad sobre el jardín que lentamente florecía, sentí que un capítulo se cerraba y otro, mucho más incierto pero esperanzador, comenzaba. Sentada en el porche, con una taza de té humeante entre las manos, observaba cómo Selena jugaba con un libro en el césped, concentrada, absorta en un mundo que parecía ofrecerle infinitas posibilidades. Su juventud y claridad mental eran un recordatorio constante de que la lucha no era solo mía, sino también de ella y de todas las generaciones que venían detrás. Pensé en las mujeres invisibles, en las que habían soportado silencios y humillaciones similares, y en la fuerza que habíamos encontrado para enfrentar lo que parecía insuperable. Los meses previos habían estado marcados por conversaciones difíciles, reparaciones emocionales y la reconstrucción de un vínculo frágil con Daniel. Él había cambiado, sí, pero no sin resistencias ni heridas abiertas. Aún sentíamos el eco de las palabras no dichas, las miradas que se esquivaban, la desconfianza que permanecía latente bajo la superficie de la aparente tranquilidad. Sin embargo, ambos entendíamos que aquello era parte del proceso, que la verdadera reconciliación no era un evento puntual, sino un camino tortuoso y lleno de curvas. Verónica no había regresado a la casa. Su ausencia era un silencio que pesaba, pero también una puerta abierta para que pudiéramos respirar sin la sombra constante de su manipulación. En más de una ocasión, me pregunté qué pasaría si ella decidiera volver. ¿Seríamos capaces de perdonar? ¿Seríamos lo suficientemente fuertes para no caer en viejos patrones? Por ahora, esas preguntas quedaban suspendidas, sin respuestas claras, como un eco lejano que no sabía si debía atender. El jardín se había convertido en un refugio, un espacio de sanación donde las flores, los aromas y los colores parecían contar una historia paralela a la nuestra, una historia de renacimiento, de resiliencia y de esperanza. Cada día, mientras regaba las plantas, recordaba a mi madre, a sus manos arrugadas pero firmes, a su voz suave que me enseñó a no temer, a la vida. Pensaba en las comidas sencillas que preparaba, en las fotografías amarillentas que conservaba como tesoros, en los sacrificios invisibles que habíamos compartido. Una tarde, mientras organizaba unos documentos antiguos en la sala, encontré una carta escrita por mi esposo, Pablo, antes de fallecer. Su letra, siempre tan firme y clara, transmitía un amor profundo y una confianza inquebrantable en mí. Esa carta fue como un faro en medio de la oscuridad, un recordatorio de que no estaba sola y de que la verdad, aunque a veces es escondida, siempre tiene una forma de salir a la luz. Daniel y yo comenzamos a planificar proyectos juntos. No grandes, sueños ni promesas vacías, sino pequeños pasos concretos que fortalecían nuestra relación y nos devolvían la ilusión perdida. Decidimos abrir un pequeño negocio familiar, un café en el que pudiéramos compartir nuestras historias y conectar con la comunidad. Selena, con su espíritu creativo,
Diseñó el logo y las redes sociales, mientras yo me encargaba de la decoración y la atención a los clientes. El café se convirtió rápidamente en un punto de encuentro, un lugar donde se respiraba calidez, autenticidad y respeto. Muchas personas llegaban con sus propias historias de dolor y superación, y en esas conversaciones encontré un sentido renovado a mi vida. No era solo la lucha personal, sino la posibilidad de inspirar a otros, de ser una voz para quienes habían sido silenciados. En medio de ese proyecto, recibí una llamada inesperada. Era Verónica. Su voz sonaba cansada y distante, pero había un dejo de sinceridad que nunca antes había percibido. Me pidió una reunión para hablar cara a cara, sin abogados ni reproches, solo como madre y hija, intentando entender lo que había pasado. Acepté, aunque con cautela. Sabía que ese encuentro podría abrir viejas heridas, pero también podía ser una oportunidad para cerrar definitivamente un capítulo y quizás, solo quizás, empezar otro desde un lugar de verdad y respeto. Nos encontramos en un café neutral, lejos de la casa y de las tensiones acumuladas. Verónica llegó con los ojos enrojecidos, sin máscaras ni defensas. La conversación fue intensa, con momentos de silencio pesado y otros de lágrimas contenidas. Hablamos de nuestro pasado, de los errores cometidos, de las palabras que dolieron y de las ausencias que dejaron huellas profundas. Ella reconoció sus faltas, sus actos de manipulación y la distancia que eligió para protegerse. Yo le hablé de mi dolor, de la humillación pública, de la soledad que sentí y de la fuerza que tuve que encontrar para no desaparecer. No hubo perdones inmediatos, ni promesas de reconciliación perfecta, solo un reconocimiento mutuo de nuestra humanidad y de la necesidad de sanar. Salí de ese encuentro con un peso menos en el corazón. Sabía que no todo estaba resuelto, pero había dado un paso crucial hacia la verdad y la reconstrucción. Daniel y Selena me recibieron con abrazos, sintiendo que algo había cambiado, que la familia, aunque imperfecta, podía encontrar su camino. Los meses siguientes fueron de ajustes y aprendizajes. La relación con Verónica siguió siendo complicada, pero con una comunicación más abierta y sincera. Entendimos que no todo el daño podía repararse de inmediato, que algunas heridas necesitaban tiempo y espacio para cicatrizar. Selena, con Junto Sueno, su mirada clara y madura, me recordó constantemente que la esperanza era un acto de valentía, que podíamos elegir romper el ciclo de dolor y construir algo nuevo. Sus palabras se convirtieron en un mantra que me acompañaba en cada paso. Una noche, mientras compartíamos una cena sencilla, Daniel levantó su copa y dijo: «Por la familia que somos y la que estamos aprendiendo a ser». Brindamos conscientes de que la verdadera victoria no era la ausencia de conflictos, sino la voluntad de enfrentarlos con honestidad, respeto y amor. La casa que una vez fue escenario de dolor y exclusión, ahora vibraba con risas, conversaciones y planes. Las sombras del pasado seguían allí, pero ya no dominaban nuestro presente. Habíamos aprendido que la dignidad no se gana con gritos ni venganzas, sino con la firmeza silenciosa de quien sabe su valor y se niega a ser invisibilizado. Y así, entre flores renovadas y memorias vivas, construimos una nueva historia, donde la verdad, la justicia y el amor eran los protagonistas. El viento soplaba con suavidad aquella mañana cuando recibí la llamada que cambiaría el rumbo de nuestra historia, una vez más. Era un mensaje breve, casi críptico, que anunciaba la llegada de una carta antigua que había estado perdida durante años. La remitente era una persona inesperada, la hermana menor de Pablo, mi difunto esposo, a quien apenas había visto en contadas ocasiones. En ese instante, sentí una mezcla de curiosidad, temor y una extraña esperanza. Sabía que aquella carta no solo podría revelar secretos ocultos,
sino que también tenía el poder de trastocar todo lo que creíamos haber reconstruido. La carta llegó en un sobre amarillento, cuidadosamente doblado, con una caligrafía delicada que parecía fluir con el paso del tiempo. Al abrirlo, mis ojos recorrieron cada palabra escrita con esmero, en una tinta que parecía a punto de desvanecerse. Pablo, mi esposo, había dejado un mensaje para mí, una confesión que no pudo hacer en vida, una verdad escondida entre líneas que hasta entonces desconocíamos. Querida Isabel, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí para decírtelo en persona. Quiero que sepas que siempre te amé y que aunque las circunstancias nos hayan separado en ciertos momentos, nunca dudé de tu integridad ni de tu amor por nuestra familia. Hay cosas que no te conté, cosas que temí podrían destruir lo que juntos construimos. Pero ahora creo que ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad para que puedas tomar las decisiones que consideres justas y necesarias. La carta continuaba detallando un entramado de negocios familiares, secretos de herencia y manipulaciones financieras en las que Verónica había estado involucrada mucho antes de que nosotros supiéramos. Pablo revelaba cómo había intentado protegernos, firmando documentos y haciendo gestiones legales para evitar que su hermana pudiera apropiarse de lo que legítimamente nos pertenecía. También mencionaba a un tercero, un abogado amigo de confianza, que guardaba toda la documentación necesaria para probar estas irregularidades. Mis manos temblaban mientras leía, pero también sentía una fuerza renovada, como si el mismo Pablo me estuviera dando un último empujón para terminar la batalla que él no pudo concluir. Llamé inmediatamente a Daniel y Selena para contarles la noticia, y juntos decidimos que debíamos buscar ese abogado y conocer la verdad completa. La búsqueda no fue fácil. Los años y la distancia habían dispersado documentos y recuerdos, pero finalmente logramos localizar al abogado, quien accedió a recibirnos en su despacho. Allí, entre montones de papeles y archivos, descubrimos pruebas contundentes que confirmaban lo que Pablo había escrito. Verónica había manipulado contratos y transferencias, intentando borrar cualquier rastro de su participación en la herencia y los bienes familiares. Con esta nueva evidencia en mano, decidimos iniciar un nuevo proceso judicial, esta vez con una certeza y determinación renovadas. La justicia parecía tardar, pero cada paso que dábamos nos acercaba más a la verdad y a la reparación final. Verónica, al enterarse de la reactivación del caso, intentó intimidarnos con amenazas veladas, pero estábamos preparados para enfrentar cualquier intento de sabotaje. Mientras tanto, la relación entre Daniel, Selena y yo se fortalecía con cada desafío superado. Habíamos dejado atrás los resentimientos para construir una alianza sólida basada en la verdad y la lealtad. El café que habíamos abierto se convirtió en un espacio aún más significativo. Un lugar donde compartíamos no solo café y sonrisas, sino también estrategias, sueños y el compromiso de no dejar que la injusticia volviera a ganar. Un día, mientras revisábamos documentos en el café, Selena me dijo con una mirada determinada: «Abuela, esta vez no solo vamos a ganar por nosotros, sino por todas las personas que han sido víctimas de injusticias parecidas. Nuestra historia debe ser un faro para quienes sienten que no tienen voz». Sus palabras me llenaron de orgullo y energía. Sabía que no estaba sola, que nuestro esfuerzo tenía un propósito mucho más grande que nuestras propias heridas. La audiencia final fue intensa, con abogados, testimonios y documentos que demostraban con claridad la manipulación y los fraudes cometidos por Verónica. Pero lo más impactante fue cuando el abogado amigo de Pablo presentó un video grabado años atrás, donde Pablo explicaba su intención de protegernos y denunciaba las acciones de su hermana. Verónica quedó sin argumentos, y su rostro reflejaba la desesperación y la caída inevitable. Finalmente, el juez dictaminó que todas las propiedades y bienes manipulados
debían ser restituidos a su legítima propietaria, yo, Isabel. Además, se estableció una compensación por daños y perjuicios y una orden para que Verónica no pudiera acercarse a la familia ni a las propiedades bajo ninguna circunstancia. La sentencia fue recibida con un silencio solemne en la sala, seguido de una ovación contenida. Sentí un alivio profundo, una justicia que tardó años en llegar, pero que finalmente se manifestaba con fuerza. Daniel y Selena me abrazaron, y juntos lloramos sin palabras, liberados de un peso que parecía eterno. El regreso a casa fue un momento de paz. El jardín florecía como nunca antes, reflejando la renovación que habíamos logrado. La familia que habíamos reconstruido con esfuerzo y amor estaba más unida que nunca, lista para enfrentar lo que el futuro trajera. Aquella carta de Pablo no solo nos había revelado secretos, sino que también había abierto una puerta hacia la verdad y la reconciliación. La lucha por la justicia nos había transformado, enseñándonos que la fuerza no reside solo en ganar batallas, sino en la capacidad de perdonar y seguir adelante. La vida nos había dado una segunda oportunidad, y esta vez estábamos decididos a aprovecharla al máximo, construyendo un legado de amor, respeto y dignidad para Selena y para las generaciones que vendrían después. Después de la sentencia, una calma tensa se instaló en la casa. No era un silencio de paz absoluta, sino el de un campo de batalla que había cesado momentáneamente sus fuegos cruzados, dejando las heridas a la vista para ser sanadas. Daniel y yo pasamos días conversando sobre el pasado, reconstruyendo puentes con palabras cuidadosamente elegidas, buscando la forma de reparar el vínculo roto entre madre e hijo, sin olvidar las cicatrices que nunca desaparecerían por completo. La verdad había salido a la luz, pero las emociones que quedaron eran complejas y profundas, y ningún perdón sería inmediato ni sin condiciones. Selena, nuestra joven esperanza, seguía siendo el faro que guiaba esa reconciliación. Su presencia y madurez contrastaban con la inmadurez de los conflictos que habían marcado a nuestra familia. Ella rompía silencios, preguntaba, escuchaba y, sobre todo, daba espacio para que el amor verdadero comenzara a sanar lo que parecía irremediablemente dañado. Fue ella quien, en una tarde de otoño, decidió llevarme a un rincón especial de la casa que había sido olvidado durante años. El viejo taller donde Pablo y yo solíamos pasar horas trabajando juntos, soñando con un futuro mejor para nuestra familia. Al entrar, un olor a madera y aceite impregnaba el aire. Allí, entre herramientas y planos desordenados, encontré un diario viejo y polvoriento que Pablo había escrito durante los últimos meses antes de su muerte. Sus páginas revelaban no solo sus pensamientos más íntimos, sino también sus miedos, arrepentimientos y deseos para nosotros. Leer aquel diario fue como escuchar su voz de nuevo, fuerte y clara, recordándonos la importancia de la unidad y el amor por encima de todo. Mientras leía, Selena se sentó a mi lado y dijo con una voz suave pero firme: «Abuela, ahora entiendo por qué luchaste tanto, por qué nunca te rendiste. No solo peleaste por ti, sino por nosotros, para que no perdiéramos nuestra historia, nuestra dignidad». Sus palabras me conmovieron profundamente, y en ese instante sentí que todas las batallas valieron la pena. Pero la vida, siempre impredecible, nos traería un último desafío. Una tarde, mientras preparábamos la cena, el timbre sonó con insistencia. Al abrir, me encontré cara a cara con Verónica, la mujer que había causado tanto dolor. Su rostro mostraba una mezcla de derrota y una extraña calma, como si finalmente hubiera aceptado su destino. No estaba allí para pedir perdón ni para justificar sus actos, sino para hacer una propuesta inesperada. «Isabel», dijo con voz baja, «sé que nada podrá reparar lo que hice,
pero quiero que sepas que he decidido irme para siempre. No buscaré reconciliación, ni discutiré más. Solo quiero que esta familia encuentre la paz que yo no supe dar. La miré sin decir palabra, con el corazón dividido entre el odio que sentí por tantos años y la compasión que la humanidad me exigía. Finalmente, asentí en silencio y cerré la puerta suavemente, dejando atrás una etapa oscura que, aunque no olvidaría, estaba dispuesta a superar. La reconstrucción de nuestra familia no fue fácil ni rápida. Tuvimos que aprender a comunicarnos, de nuevo, a respetar los límites y a construir un futuro basado en la honestidad y el amor sincero. Daniel y yo comenzamos a compartir momentos que antes parecían imposibles. Cenas tranquilas, charlas largas sobre la vida y la familia, y la sensación de estar recuperando el tiempo perdido. Selena, con su mirada sabia, se convirtió en el puente definitivo entre generaciones, enseñándonos que el verdadero legado no está en las riquezas materiales, sino en la capacidad de amar, perdonar y seguir adelante. Juntos decidimos crear un espacio en la casa dedicado a Pablo, un lugar donde su memoria y sus enseñanzas vivieran para siempre. Con cada día que pasaba, sentía que mi autoestima renacía, fortaleciéndose en el respeto que por fin recibía y en el cariño que había sembrado con paciencia y dignidad. No buscaba venganza ni revancha, sino justicia, visibilidad y el reconocimiento que toda mujer que ha sido invisible merece. La historia de nuestra familia quedó marcada por el dolor y la traición, pero también por la esperanza y la resiliencia. Quienes nos miraban desde fuera podían ver solo los fragmentos de la batalla, pero nosotros conocíamos la profundidad de las heridas y la fuerza de la sanación. Al mirar a Selena, a Daniel y a mí misma, comprendí que, aunque el camino fue largo y difícil, habíamos encontrado una nueva forma de estar juntos. No éramos la misma familia que antes, pero éramos mejores, más auténticos, más fuertes. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, sentí que la paz, esa que tanto habíamos buscado, finalmente había llegado para quedarse. El tiempo, ese implacable escultor de destinos, continuó su obra silenciosa mientras la casa se llenaba de una nueva luz. Ya no era la luz fría de los conflictos, ni la sombra opresiva del pasado. Era un resplandor suave, como el calor de una tarde de verano que promete renacer cada día. En ese refugio transformado, cada objeto tenía ahora un significado distinto. La vieja taza de té que servíamos juntas, las fotografías que antes escondíamos en cajones olvidados, los rincones donde las risas de Selena se mezclaban con mis suspiros de alivio. Nunca hubo un perdón absoluto, ni un olvido total. No era eso lo que buscaba. La vida real no funciona con borradores ni finales felices, instantáneos. Lo que importaba era la verdad que finalmente habíamos construido. Esa verdad que me devolvía la dignidad y me permitía mirarme al espejo sin miedo, sin rabia, solo con una serenidad poderosa que nace de haber resistido. A veces, cuando la casa estaba en silencio y la noche acariciaba las ventanas, pensaba en las decisiones que tomé, en el dolor que enfrenté y en la fortaleza que descubrí en mi interior. Entendí que invisibilidad y abandono no son sinónimos de derrota, que el amor propio y la justicia silenciosa pueden cambiar el destino, aunque nadie más lo vea. Selena, la voz del futuro, siguió siendo mi aliada más fiel. Su mirada clara y su corazón abierto eran el recordatorio diario de que la lucha vale la pena cuando se trata de proteger lo que realmente importa: la familia, la verdad y la esperanza. Cada vez que la veía caminar con paso firme hacia sus propios sueños, sentía que mi legado estaba asegurado. La casa, ese escenario de tantas lágrimas y gritos, ahora era el escenario de una nueva historia. Una historia que no negaba el pasado, pero que elegía caminar hacia adelante, con valentía y honestidad.
Y mientras el viento mecía las cortinas y el aroma a café recién hecho llenaba el aire, supe que, al fin, había encontrado mi lugar en el mundo. No como víctima ni como sombra olvidada, sino como mujer fuerte, visible y libre. Porque a veces, para volver a brillar, solo hay que levantarse en silencio y decidir que la última palabra será siempre la verdad.